Hola, ¿qué tal? Voy entonces, como os había comentado, a intentar resolver el examen con la mayor brevedad posible, centrándome en los detalles que considere más importantes. Habrá cosas que no llegaremos a explicar para no extendernos demasiado, porque si el vídeo se hace demasiado largo, puede, puede resultar un poco aburrido o no lo podéis seguir todo el tiempo. Entonces me centraré en lo que realmente considere importante. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Bueno, como sabéis, vamos a utilizar NetBeans, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un proyecto con Maven. Podremos hacer con cualquiera de las otras herramientas que vienen incorporadas en NetBeans, como Ant, etcétera, pero por tema de dependencias, ahora por defecto, ya desde hace ya un tiempo, un par de años mínimo, los proyectos de NetBeans vienen por defecto para poder utilizar Maven. Entonces, creo que es una buena opción y es lo primero que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, vamos a ponernos a ello. Creamos una nueva aplicación, le vamos a llamar app examen damas y bueno, la ruta, el grupo, bueno, del proyecto, etcétera, el paquete, ponemos aquí el paquete ya está definido. Bueno, y a lo que vamos, que sería crear nuestras clases. Vamos a ver lo primero, el enunciado, qué es lo que nos dice el enunciado. Bueno, se trata de hacer una aplicación de un juego de damas y como tal, dicha aplicación pues está formada por una serie de clases e interfaces. Bueno, cuando nosotros creamos un programa en Java, bueno, en Java y realmente en cualquier otro lenguaje, pero más cuando se trata de un lenguaje orientado a objetos, tenemos que ver el programa en sí. Lo primero que hay que hacer es diseñar la estructura de datos del programa. Entonces, un programa en Java es una clase que tenga un main, que es lo que se ejecuta, o sea, es el método principal de ejecución de un programa. Todo lo demás es la estructura de clases, que pueden ser unas que yo haya diseñados por el usuario, o pueden ser clases ya predefinidas, bibliotecas de terceros, o clases que vienen en la máquina, en el propio paquete del JDK. ¿Bien? Bueno, entonces en este caso, el mayor peso del programa se trata de realizar las clases, que serían los tipos de datos que vamos a precisar en nuestros programas. El programa después podría ser una aplicación gráfica, podría ser una aplicación web, etc. Lo importante es definir los tipos de datos. Que en programación orientada a objetos, además de los tipos de datos básicos, tenemos unos tipos de datos complejos que se llaman clases, como sabéis. Bien, las clases vienen siendo pues el equivalente pues a los, por ejemplo, si alguien ha visto estudiado ya la materia de base de datos, pues a un tipo de entidad. O sea, tenemos un tipo de entidad, en este caso ficha, ficha negra, ficha blanca, con sus propiedades, ¿vale? Propiedades, atributos, podemos llamarle como queramos. Serían propiedades que determinan el estado de ese tipo de datos. Pues, por ejemplo, una ficha eh, pues tendrá pues una posición, etcétera. Una ficha negra pues tendrá, pues además de una posición, puede tener otros elementos, ¿vale? Bien, etcétera. O sea, cuando nosotros vamos a diseñar, lo primero se trata de diseñar la estructura de datos. Si habéis hecho, siempre tiendo a ver base de datos, ¿no? Pues si habéis hecho diseños de relación, veréis que tenemos tipos de entidades. Pues es el equivalente. La única diferencia es que aquí tenemos una cosa que se llaman métodos. Los métodos son unas funciones, operaciones que permiten leer el estado, cambiar el estado de ese objeto particular. ¿Vale? Eso no existe en base de datos o no en las bases de datos relacionales tradicionales, sí existen bases de datos orientados a objetos, etcétera, pero
existe una cosa que serían procedimientos almacenados, disparadores o triggers, pero no tienen ese efecto. Bueno, pues la equivalencia sería, por ejemplo, en una base de datos sería la tabla, sería la clase y cada uno de los registros, o sea, las entradas serían los objetos. Bueno, pues nosotros ahora mismo solo vamos a definir la estructura de datos del programa. Qué tipos de datos, etcétera. Y cuando hagamos el programa y cuando lo ejecutemos, mejor dicho, es cuando empezamos a crear objetos de esos tipos. ¿Bien? Entonces, empezamos con la clase ficha. Bien, o sea, lo primero que vamos a hacer es crear una clase ficha que, pues, o casi antes vamos a hacerlo tal como está en el enunciado. Vamos a definir antes una interfaz, que sería la interfaz movible. Bueno, entonces lo primero que hacemos es botón derecho sobre nuestro proyecto y creamos una interfaz Java. Bien, en el examen me dice que se tiene que llamar movible. Bueno, pues una interfaz, ¿qué es una interfaz? A diferencia de una clase. Bueno, una clase es un tipo de dato complejo que tiene una serie de atributos que pueden ser tipos de datos básicos o tipos de datos complejos, a su vez, otras clases. Por ejemplo, una clase punto pues puede estar definida por unas coordenadas x e y, por ejemplo, o x y z si es un punto 3D. Sin embargo, una clase círculo estará formada por un radio y un punto, ¿vale? Entonces el radio sería un tipo de dato básico, que puede ser un doble, pero el centro del círculo sería pues de tipo punto. Bueno, pues además de eso tenemos en Java lo que se llaman interfaces. Las interfaces son no son un tipo de dato realmente, pero bueno, son una construcción del lenguaje, podemos decir una clase, por así decirlo, que no tiene, vamos a dejarlo de manera general porque ahora hay unos pequeños cambios en estos conceptos, pero sería una clase, un tipo de clase, de hecho aquí me aparece class name, ¿vale?, que no tiene estado y solo tiene métodos, en el que todos los métodos son abstractos, no tienen cuerpo. Vale, vamos a verlo, lo creamos y después vamos a ver. Entonces, ¿cómo se define? Primero, el paquete en el que estamos, segundo, public interfaz. ¿Para qué sirven las interfaces? Las interfaces sirven para muchas cosas, pero básicamente defino o declaro métodos en ellas, es prácticamente lo único que voy a hacer, métodos en ellas para que las clases que implementen estas interfaces tengan obligatoriamente que implementar esos métodos. O sea, obliga a que las clases que la implementan tengan esta interfaz, o sea, la interfaz, estos métodos para acceder a su estado, modificar el estado, etc. Vale, ¿y para qué sirve eso? Bueno, además de obligar eso, pues permite una cosa que es, pues por ejemplo, métodos que recojan este tipo de dato, el dato de esta interfaz, y que llamen esos métodos colecciones de este tipo de elementos, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya digo, todo esto no se puede resumir toda una evaluación en un vídeo rápido de un examen, pero espero que con lo que vayamos viendo podamos entenderlo, ¿vale? Bueno, entonces, sigamos. Vamos a declarar entonces esta interfaz. Bien, aquí vemos la interfaz movible, como la interfaz movible, ahí está, deben implantar todos los objetos que se pueden mover, o sea, las fichas, y va a tener dentro una enumeración, ¿vale?, que será con los valores izquierda, derecha, arriba y abajo. Un método mover, ¿vale?, que recoge un objeto de tipo dirección y, ya digo, no devuelve nada. Bien, entonces vamos a realizar eso. Bien, entonces lo primero que hacemos es definir en ella una enumeración. Pues vamos a ponerla pública, como sabéis,
vamos a definir la static, es decir, vamos a hacer que no haya que crear objetos de este tipo ni nada de tipo numeración y el nombre dirección. Ahora voy a hacerlo a mano, todo, pero después lo que vamos a hacerlo es utilizando asistentes para hacerlo más rápido. Entonces, que tenga los siguientes. Izquierda, vamos a ponerle derecha, arriba, abajo. Bien, entonces, esto lo hemos visto en la primera unidad. Esto lo que es definir una enumeración, es pues eso, un tipo de dato que tiene valores izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Por qué lo hago así? Porque podría codificar, pues cuando mueve arriba le llamo izquierda, le llamo 0, 1, 2, 3, 4, pero estar empleando en mi programa números para representar cada una de las direcciones, además de ser complejo y nada legible, pues puede dar lugar a errores. Entonces lo mejor es crear una enumeración con estos posibles valores y cuando tenga que llamar a métodos que pasen alguno de estos valores, pues simplemente pongo dirección izquierda, dirección derecha, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, un método que se llama mover. No devuelve un booleano, creo, no recuerdo, sí, un booleano. Y recoge la dirección en la que voy a mover. Bien, control espacio es para compleción. Le pongo dirección. Como sabemos, las clases que implementen tienen que implementar esta interfaz, por lo que no lleva llaves, no lleva cuerpo. Entonces ya está, este primer ejercicio ya está hecho. Simplemente es crear public interfaz, nombre de la interfaz, una enumeración dentro de ella y los métodos. Bien, teclas rápidas. Public static method. Tabulador. Perdón. Public static, no, public method. Tabulador, ahí está. Pues le pongo aquí el tipo de dato, boolean, y el nombre del método, pues mi método. ¿Vale? Tecla rápida, en este caso, como no lleva cuerpo, punto y coma. ¿Veis? O sea, sigamos entonces. Esto sería definir una interfaz. Pues bien, las clases que implementen esta interfaz van a tener obligatoriamente que implementar este método. Tener un método que se llama mover, pero con llaves. Si no, la clase tendría que ser definida como abstracta, pues tiene un método que es abstracto, ¿vale? Obviamente, este método, cuando un método no tiene cuerpo, es decir, no está implementado en sí, se dice que es abstracto. O sea, esto es esto. Pero ¿qué pasa? En las interfaces, como todos los métodos por defecto son abstractos, no se suele poner la palabra abstracto, ¿vale? Entonces ya tenemos esto. Siguiente clase. Vamos a pasar la clase ficha. Java class, no Java main class. Esto sería el programa, porque el programa empieza en un mail, ya me aparece el verde. Java class. Le llamo ficha. ¿Vale? Es una ficha, o sea, una ficha de un tablero de damas. Bien, ahí está. ¿Qué tiene una ficha? Bueno, voy a ampliar un poquito con Alt y la ruedecita para que se vea un poquito mejor. Bien, entonces ficha. ¿Qué tiene una ficha? Uy, perdón. Una ficha, pues tiene una fila que sería de tipo entero. Si vemos en el enunciado, vale, vemos que la posición está determinada de 0 a 7, de 0 a 7, y sería el índice de fila y el índice de columna, serían enteros, ¿vale? Bien, entonces, ficha, entonces tenemos el índice de fila, he puesto public, obviamente sería private, ¿vale? Porque lo que nos interesa es encapsular el estado. ¿Para qué? Para no modificar esta propiedad a gusto de quien sea. Hay muy pocas clases en el API de Java que tengan métodos,
que tengan propiedades públicas. Por ejemplo, la clase point de Java WT pues tiene dos propiedades X e Y que son públicas, pero es de los pocos porque le puedo dar cualquier valor a X y cualquier valor a Y para un punto. Pero en cambio aquí no, me interesa que sea la fila que sea siempre mayor que 0 y que tenga un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, siempre privado, ¿vale? Las propiedades siempre privadas. Bueno, teclas rápidas, pues mira, vamos a hacerlo ya así. Insert code. Vamos a construir una propiedad y vamos a llamarle columna de tipo entero. No le generamos a Java para facilitar ahora. Ya me genera columna get set, ¿vale? Que es un método para cambiar. Y ahí tenemos formato. Bien, ha sido tecla rápida. Con una tecla rápida he definido la columna, un método get y set para el atributo. No recuerdo si esos métodos los exigía en el examen o no, si los set los ponía o no los ponía, yo creo que no, pero bueno, pues el set no lo pongo y lo dejo en get. Bueno, pues fila, pues aquí también tecla rápida, puedo hacerlo con public, puedo hacer public method y le pongo aquí la fila, un método get fila, pues me devuelve un entero y le llamo get fila, vale, y quiero que me devuelva, perdón, que me devuelva la fila. Bien, entonces ya tengo un método propiedades y un método que me devuelve la fila y otro que me devuelve la columna de la ficha. Bien, ¿qué más? Un constructor que recoja, bueno, no, me falta otra propiedad, estoy hablando así un poco de memoria, que recuerdo que era una propiedad que es, bueno, lo voy a hacer ya con insert code. Sería oculta, saber si está oculta, ¿vale? Y es un booleano. No le genero javadoc y getter y setter, lo dejo así, no me acuerdo. Total, para el caso que nos ocupa no es importante saberlo. Bien, entonces tenemos métodos, propiedades, etcétera. Pues ya casi tengo todo. Solo nos faltan los constructores, que es un método, no es un método, pero bueno, un método especial que me permite crear objetos de este tipo. Yo aún estoy definiendo tipos de datos, estoy definiendo una clase ficha, no he creado nada. Es cuando haga el main y ejecute, cuando voy a crear fichas, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que estoy diciendo es que las fichas tienen fila, columna y si está o no oculta. Estas como enteros, este como booleano, y he definido varios métodos. Un método que me devuelve el valor de la columna, como columna es entero, me pongo int, un método que me devuelve el valor de la fila, un método que le asigna un valor a oculta, como la variable local se llama igual que la propiedad, pues tengo que ponerle disoculta. Si aquí le pusiera ocultar, no sería preciso, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque no hay posibilidad de confusión. Si ahora le pusiera aquí oculta, sí, porque esta variable local, estoy asignando a la variable local el mismo valor, o sea, no. Entonces, para poder hacer la propiedad tengo que ponerle dis. Bien, vamos con un constructor. Un constructor, modificador de acceso, siempre, public, me interesa. Segundo, el nombre de la clase y argumentos que recoge. Pues en este caso voy a crear, también con insert code, fácil, un constructor que recorra la fila y la columna. ¿Veis? Ya me digo, la fila y la columna. O sea que cuando creo un objeto de tipo ficha con new ficha, tendré que pasarle el índice de la fila, el índice de la columna, y lo que va a hacer es darle a la propiedad fila y columna esos valores que yo le he puesto. Bueno, y voy a insertar otro constructor que recoge tanto la ficha, columna y oculta.
Igual que antes, el this es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque las variables locales se llaman igual que las propiedades. Esta fila no es esta fila, es esta variable local. Esta columna no es esta columna, es la variable local. Para poder acceder a la propiedad, tengo que ponerle this, o sea, el objeto que esté ejecutando, o sea, este objeto, su propiedad columna, ¿vale? Existe el otro operador que es super. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. Ficha. Vamos aquí. Pues mira, mirad, ya está prácticamente todo. O sea, sería propiedades, constructores y métodos. Voy a consultar un momento el PDF. ¿Qué más me pedía? Me pide atributos, un constructor que recoge las coordenadas y ya está. Un método get y set para fila y columna, o sea, set columna, no, get fila, get columna. Bien, un método get set para oculta, bien. Vale, y ahora más métodos. Me haría falta un método set posición, ¿vale? Que lo leo en alto ya para no mostraros ahí que me lleva más tiempo. Set posición. Os lo muestro para que lo veamos. Set posición recoge las dos coordenadas y pone la ficha en esa posición y devuelve verdadero cuando puede ponerla en esa posición. Debe comprobar que es una casilla oscura del tablero. La suma de las coordenadas es impar y los índices de fila y columna sean positivos. Si los valores no son correctos, la pone oculta. Vale. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que voy a hacer, por eso no pongo set fila y set columna para que no poder darle los valores que a mí me dé la gana. Sino lo que voy a hacer es, con set posición le pongo el valor de fila y de la columna, pero de tal modo que se ajusten a una posición válida. Y como vemos, las posiciones válidas son estas. ¿Vale? Y en esas el índice de fila y de columna es impar. Por ejemplo, aquí 1 y 0 es 1, 3 y 0 es 3, o sea, son todos impares. Pues esas serían las posiciones negras. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Set posición. Bien. Entonces, set posición. Ahora, tecla rápida. Bueno, normalmente el orden, cuando uno crea una clase, siempre es lo mismo. Propiedades, constructores. Si hay aquí propiedades estáticas constantes, se ponen al principio. Getter y setter. Y ya nos vamos con las propiedades un poquito más, digo, con los métodos ya personalizados. Pues en este caso sería public method. Vale. Entonces le voy a poner, devuelve un boolean, para saber si puede moverlo. El nombre del método le llamo set posición. Recoge el índice de la fila y el índice de la columna. Vale, bien. Ahora me da un error, siempre es muy fácil verlo. Me da un error porque aún no le devuelve nada. Le voy a poner un return porque no me gusta ver nada en rojo. Le pongo un return true. De momento. Entonces me dice, recojo las coordenadas y si la coordenada está, o sea, si es impar, la suma de fila y columna es impar y son positivos, pues le asigna los valores y la pone como oculta. ¿Vale? Entonces voy a hacerlo. Primero, si fila es mayor que 0 y doble ampersand, control espacio acabo antes y columna mayor que 0 y además la suma de la fila más la columna es impar, esto es el módulo, o sea, el resto de dividir entre 2 es distinto de 0, eso es impar, ¿no? Dividir entre 2 y si el resto es distinto de 0, es decir, o si queréis igual a 1, es lo mismo, porque el resto siempre va a ser o 0 o 1. Entonces puede ser igual a 1 o distinto de 0, es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ya está. En ese caso, abro llaves, cierro llaves, le asigno a la fila, a la propiedad fila, igual a la fila, y
asigno a la columna la propiedad, digo, el valor de la columna. Ahí está. Es decir, la propiedad fila, cuando es positivo la fila, la columna es positiva y está en una celda impar, ¿vale? Le asigno el valor a la fila, el valor a la columna. Bien. Y además, oculta le da el valor false. Vamos a ver. Esto aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque una propiedad, las propiedades, si no se les da un valor, se inicializan a sus valores por defecto. Es decir, esto aquí, bueno, voy a ponerlo ya sin el dis. Bien, esto es redundante. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de oculta, si no le doy ningún valor, va a ser falso. En cambio, puede ser que la ficha, y cuando le cambio de posición, esté oculta a true, ¿vale? A true. Bueno, pues le pongo como falso, o sea que aquí sería. Bueno, y en este caso, que me devuelva true. Bien. Y en caso contrario, pues le pongo oculta igual a true, o sea, la posición no es buena, y me devuelva falso. Obviamente lo estoy haciendo así un poquito chapuzas para que se vea más fácil. ¿Qué pasa? Pues aquí puedo devolver oculta, ¿vale? Puedo hacer que devuelva aquí siempre oculta con un else, etcétera, etcétera. O sea, pero en este caso puedo poner, por ejemplo, voy a poner aquí oculta false, le puedo poner else, que me devuelva aquí oculta. ¿Vale? Es otro modo de hacerlo. Bueno, al escribir con formato, que sería alt-shift-f, ya me va a poner las llaves, que es recomendable siempre. Pues sería esto. ¿Qué pasa? Que si quiero hacer comprobaciones más veces, puedo crear un método aquí de utilidad, pues a mí me resulta más cómodo, private, que me devuelva un booleano, y le llamo check posición, que recoja la fila y la columna, y que devuelva todo este rollo. Bien, entonces este método, check posición, lo puedo emplear aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Que este método, bueno, lo puedo poner, incluso, mira, como no depende del objeto, lo puedo poner static, porque veis que no accede a ninguna propiedad. O sea, check posición, lo puedo poner final, porque no voy a cambiarlo ni quiero que... Entonces lo que va a hacer es comprobar la posición de fila de columna y me devuelve si esa posición es correcta. Fila, columna. Ahí está. Bueno, pues hago uso de un método estático aquí que se llama checkPosición, que le paso una fila de columna y me dice si esa posición es una posición válida. Obviamente habría que comprobar también que la fila sea menor que 7, etcétera, pero lo dejo así porque así me da más flexibilidad si quiero cambiar el tamaño del tablero, porque no todos los tableros son de 8×8, etcétera, etcétera. Hay versiones de las damas que son tableros de otro tamaño. Bueno, ¿qué más? Voy al PDF otra vez. O sea, set posición, get set, nova columna. Recoge la dirección del movimiento lateral, el índice de la columna. Vale. Si movemos a la derecha, el índice de la columna se incrementa y si movemos a la izquierda se decrementa. Vale, pues, ¿qué pasa? Que ese método, tal como está ahí indicado, ¿cómo le llamo? Perdón, ¿cómo le llamo? ¿Cómo se le llama? Nova columna. Nova columna. Vale. Nova columna.
Entonces, nova columna, la columna si vemos el tablero, cuando movemos la columna, si muevo a la derecha, incremento la fila, digo la columna, y si muevo a la izquierda, decremento la columna. Bueno, pues vamos a poner public, nueva columna. Me dice que devuelve no sé si dice sí, el índice de la fila, sí, el índice de la fila. Vale. Nueva columna. Recoge la dirección. Bien, en este caso, dirección no la encuentra porque tengo que importarlo, ¿vale? Bien, dirección está dentro de movible y hay que, ¿cómo se dice? Voy a poner aquí un returcero para que no me dé error. Vale. Entonces, vamos allá. Nueva dirección. No la mueve. Me dice cuál sería la nueva columna. Entonces, le paso dirección. Si dirección es derecha, la columna va a incrementarse en una unidad. Si dirección es izquierda, la columna va a decrementarse. ¿Vale? Podemos verlo aquí en el PDF. Lo voy a mostrar para que se vea. Ahí está. Bien. Aquí tenemos, o sea, si lo muevo a la derecha, la columna se incrementa, si lo muevo a la izquierda, la columna se decrementa. Si estoy en el 2, sería 2 más 1, 2 menos 1, tanto para negras como para blancas. Otra cosa es la fila. La fila, si es negras, va a incrementarse, y si es blancas, va a decrementarse en una unidad. Si estoy en la 5, paso a la 4, en cambio esta no. ¿Vale? Solo es lo único que cambia. Bueno, pues vamos nueva columna. Nueva columna. La nueva columna va a ser, sí, dirección. Vamos a ponerlo primero poco elegante y después lo vamos a mejorar. Bueno, le llamo D, perdón, dirección no. Si D es igual a dirección derecha, pues return columna más 1. Vale. Else return columna menos 1. Bien, esto fuera. Bueno, pues ya está, sería esto. Si dirección es derecha sería la columna más 1, y si en caso contrario es que es izquierda, bueno, puedo poner else if. Bueno, no, considero así para ya no liar. Si dirección es la derecha le pongo columna más 1, y si es izquierda, pues menos 1. Ok, bueno, esto lo que hace realmente sería, bueno, voy a ponerlo bien, porque si no, cogería. Si dirección es izquierda, else que me devuelva la columna. Vale. Lo había pensado de otra manera, pero bueno, así es más elegante. Dice, si dirección es derecha, devuelve la columna más 1, si es izquierda, columna menos 1, y en caso contrario, o sea que puede ser arriba o abajo, que siga la misma columna. Esto obviamente, como tiene vales, me da aquí una ventanita, me dice, convierta en un switch, por eso dice. Bueno, pues me recomienda ponerle un switch. Y este switch conviértelo en una expresión. Vale, fijaos, todo esto mediante el asistente es inmediato. Me dice, si la dirección es nula, bueno, pues me devuelve tal, si es izquierda esta, y si no, devuelve la columna. Bien, obviamente
también lo puedo hacer así. Voy a deshacerlo, que tampoco me interesa. Lo dejo así. ¿Vale? Bien, bueno, nova fila. Bueno, pues la fila, como va a depender de si es una ficha blanca y ficha negra, pues va a ser un método abstracto. Antes de nada, quiero que esto implementa movible, o sea, que tenga ese método. Entonces, como este método es el método ese movible, fijaos, hay dos opciones: implementarlo en ficha, ¿vale? Pero como ese método se va a comportar de modo distinto, o hacer esta clase como abstracta, ¿vale? Es decir, o le doy cuerpo o la hago abstracta. ¿Qué quiere decir con esto? Que este método no tiene cuerpo. Entonces tengo dos opciones. Una, hacer la clase abstracta, es decir, ficha va a tener este método también sin cuerpo, es decir, no puedo crear objetos de él, o implementar ese método. Bueno, como ficha, no tiene sentido crear un objeto ficha así, por así. O sea, tiene sentido crear una ficha o negra o blanca, pero una ficha genérica no. Es decir, como decir, vale, creo una figura, ya no tiene sentido crear una figura, tiene sentido crear un círculo, un cuadrado, un pentágono, etc. Entonces, por eso, cuando la clase no tiene entidad suficiente para crear objetos, o bien porque el problema así lo plantea, pues la define como abstracta. Bien, pues en este caso, el método mover se va a comportar de manera distinta si es una ficha negra o una ficha blanca. Bien, bueno, pues sería ya, me falta el nova columna, ¿vale? Lo dije que era protegido. Bueno, pues protected, lo puse, eso de protegido lo puse para ver que sabíais distintos modificadores de accesos. Vale. Como la ficha nova fila va a depender de si es ficha negra o ficha blanca, la pongo como abstracta, porque se va a comportar de modo distinto si se trata de una ficha negra o si se trata de una ficha blanca, ¿vale? Entonces lo pongo como abstracta, no le pongo el cuerpo. Aquí podría hacer esto, ponerle unas llaves y que me devuelva pues un 0, por ejemplo. Esto podría hacerlo así. Y después en las otras subclases, en las clases hijas, pues en ficha negra y ficha blanca, sobreescribir este comportamiento. Pero no es nada ni elegante y puede dar lugar a errores. Entonces lo más adecuado es esto: crear un método abstracto que devuelva esto, y obligo a que las clases que heredan de ficha o sean abstractas o tengan que implementar obligatoriamente este método. Bien, bueno, ya solo nos queda, creo recordar, voy a poner otra vez el PDF. Bien, solo nos queda, pues el movible está, ficha lo tenemos, set posición, get set, nova columna, el método toString para que imprime las coordenadas y se está visible. Bien, vamos allá. Vale, el método toString con el asistente es inmediato, es decir, todas las clases heredan de object. Bien, en este caso, poner esto es redundante. O sea, ¿por qué? Porque todas las clases heredan de object. Bien, directamente o indirectamente, porque la superclase hereda de object. Entonces, todas tienen el método toString de object, que ese método lo que hace, pues imprime el nombre de la clase, arroba el código hash de esa clase, de ese objeto, perdón. Y
lo que vamos a hacer es personalizar el método toString para que cuando imprimamos el objeto, imprima lo que está aquí escrito, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo con insert code y vamos a hacer el método toString. Y vamos a hacer que me imprima fila, columna y si está oculta. Bien, entonces lo que quiero es que me devuelva la fila con una llave, coma la columna, una llave y si está oculta. Bien, ¿qué pasa? Entonces, yo cuando cree un objeto de este tipo y lo concatene con una cadena, va a llamar automáticamente a este método y lo que me va a hacer es me va a imprimir la fila de ese objeto, la columna de ese objeto y aquí true o false. Bueno, si quiero hacerlo que en vez de ponerme true o false me escriba aquí oculta o no oculta, pues hago esto. Utilizo el operador terciario y hago lo siguiente. Pues por ejemplo, si está oculta, pues que me muestre, que me imprima oculta. En caso contrario, lo pongo con 2 puntos, pues que no me ponga nada. Entonces, si está oculta, este es el operador terciario. Es como un if. Si esto es verdadero, oculta, perdón. Oculta. Bien, si esto es verdadero, me imprime la palabra oculta y si es falso, no, perdón, me devuelve la cadena oculta y si es falso, me devuelve la cadena vacía. Bien, entonces, si la ficha está oculta, va a aparecer la palabra oculta, si no, no va a aparecer nada. Bueno, pues ya está. Ficha. Sigamos ahora. Las otras clases, ficha blanca y ficha negra, son en muchos sentidos son mucho más fáciles porque no tienen tantos métodos ni tanto código. Pero ya digo, es bastante más sencillo de lo que parece. Bien, entonces vamos a ello. Ficha blanca y ficha negra son exactamente la misma clase. La única diferencia que hay es la implementación del método mover, que uno va de arriba a abajo y otro de abajo arriba, la ficha blanca. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer pues, el método mover como siempre, y nueva fila, obviamente nueva fila va a cambiar. En un caso incrementa la fila y en otro decrementa la fila. Y el método mover, le digo si muevo a la derecha o muevo a la izquierda, en un caso lo que va a hacer es cambiar la posición de la fila. Bien, y el método toString que imprima blanca o negra. Bueno, pues esto vamos a ver que no. Voy a hacerlo, por ejemplo, con las negras y después voy a copiar la clase. Entonces voy a crear nueva clase Java ficha negra. Bien, ficha negra. Bien, ficha negra. Voy a hacerlo un poquito más grande. Extends, perdón. Bien. Veis que aquí me aparece subrayado. ¿Por qué? Porque ficha es una clase abstracta que tiene métodos sin implantar, como este y como mover, los dos métodos. Entonces, ¿qué opciones tengo? Definir esta clase como abstracta, o sea que no pueda crear objetos de ella, cosa que no me interesa, o implementar esos métodos. Entonces lo que voy a hacer es implementarlos. Aquí lo que me hace es, me lanza una excepción porque tengo que darle cuerpo a esos métodos. Entonces de momento lo dejo así. ¿Ves? Este es lo que me dice es que estoy sobreescribiendo, igual que aquí estoy diciendo, le estoy indicando que estoy sobreescribiendo el método toString, pues aquí le estoy indicando que estoy sobreescribiendo el método novafila. Bien, entonces vamos a ver entonces no me interesa que sea abstracto. Entonces lo primero que va a ser es definir un constructor. Bien, insert code, constructor, rápido. Voy a coger un constructor que recoja
la fila y la columna, y otro que recoja fila, columna y que esté oculta. Bien, pues ya está. Así de fácil, todo con asistentes, rapidísimo. ¿Qué hago? Llamo al constructor de la clase padre, que recoge la fila y la columna, y llamo al constructor de la clase padre, que recoge la fila, columna, y si está oculta o no. Bien, en la clase ficha, aquí vemos que tenemos dos constructores. Bien, aquí no, siempre la primera orden que aparece en la línea, aquí es una llamada al constructor de la clase padre. Bien. ¿Qué pasa? Que si no indico nada, estoy llamando al constructor de la clase, por defecto. Bien, poner esto o no ponerlo es lo mismo. O sea, lo que estoy haciendo es siempre construyo cuando creo objetos, siempre voy a crear objetos de arriba hacia abajo. Entonces estoy llamando al constructor de la clase padre sin parámetros. Bien, y aquí estoy llamando al constructor de la clase padre con dos parámetros, que sería fila, columna. Y aquí el de fila, columna y oculta. Vale, está llamando a este constructor. Y aquí estoy llamando al de object, que por defecto, porque object tiene un constructor por defecto. Bien, entonces, ojo con eso. Aunque aquí no tenga nada, la primera línea siempre es un super paréntesis, paréntesis, si no tengo nada. Y si tengo algo, pues tengo que llamar a ese constructor. Bien, entonces ya digo, eso es, ojo con el detalle. Bueno, pues ya tengo los dos constructores y los dos métodos. Solo me falta darle cuerpo a los dos métodos. Bien, voy a sobreescribir el método toString, primero porque es más fácil, ya es lo primero. Constructor, llamo al constructor. Constructor no, al método toString. Sobreescribo el método toString. No, lo estoy haciendo con el ratón. Bien, y que me ponga aquí, que me imprima la N. Estoy en la ficha negra, ¿vale? Ahí está. Bien, entonces, ahora cuando imprime una ficha negra, o la concatene con otra cadena, me va a escribir la palabra N. Bien. Bueno, pues ahora solo nos falta esto para acabar estas clases. Sería la nueva fila. Bueno, en una ficha negra, la nueva fila, como vemos, baja. ¿Vale? Estaban arriba. Pues sería tan fácil como la fila, pero fijaos, lo voy a hacer mal para que sería fila, me devuelve la fila, perdón, más 1. Me va a dar un error, como un piano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque fila es privado aquí arriba. Entonces no tengo acceso desde las subclases. Entonces tengo que hacerlo a partir del método getFila. ¿Veis? Entonces la nueva fila sería la fila actual más 1. Bien. Vamos al método mover. Recoge la dirección. Bueno, pues la dirección va a ser la siguiente. Me devuelve return, le pongo en la posición, tengo un método, igual que aquí no tengo acceso a la fila y la columna, pues le voy a poner la posición, va a ser la nueva fila, o sea, sería la fila más 1, pero ya tengo aquí un nuevo método, un método para hacerlo, y la columna sería la nueva columna, que eso sí, y recoge la dirección, ahí está. La fila va a ser siempre la fila más 1 y la nueva columna va dependiendo de la dirección que recoja. Pues ya está. Ficha negra, lo mismo. Copy, paste, y sería ficha blanca. Es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Aquí la fila sería menos 1. Aquí me imprime un blanco. Por cierto, yo le doy aquí a formato para que me quede bien, pero normalmente, si os fijáis, cuando hay operaciones se pone un espacio y cuando hay un método o una llamada al constructor de un método se pone, no hay espacio entre.
y ya digo, me lo tabula bien, me lo pone todo correcto para verlo bien. Bueno, pues ya tengo interfaz movible, todos los métodos abstractos y a mayores tiene aquí una enumeración. Izquierda, derecha, etcétera. Son los posibles valores que tienen las direcciones. Ficha, recapitulando, tiene 3 propiedades, fila, columna y si está oculta. Fila, índice de columna y si está oculta. 2 constructores, uno que recoge la fila y la columna, otro que recoge la fila, columna y oculta. Ojo, aquí podría hacer lo siguiente, en vez de hacerlo así, llamar desde este constructor, llamar al otro con un false aquí. Bien, podría hacerlo así, desde este constructor llamo a este. Si puso control y el ratón me lleva a ese sitio, por ejemplo, voy a ir aquí. Si puso aquí toString, me queda en el sitio. Si puso aquí string, me lleva al código correspondiente, ¿vale? A la clase string, esta es la que está en el zip que trae el código fuente cuando descargáis Java. Ficha negra, hereda de ficha, 2 constructores que llaman al constructor de ficha y sobreescribimos los métodos que están abstractos que tiene ficha, que son nova fila y mover. Este viene de la interfaz, este viene de la clase, ¿vale? Y sobreescribimos otra vez el método toString. Bien, en este caso, obviamente, este nunca se va a utilizar, nunca va a hacer esto. ¿Por qué? Porque no voy a crear fichas, porque es abstracta y todas las implementaciones que son ficha blanca o ficha negras, pues imprimen simplemente N y aquí imprime B, ¿vale? Pero ya veis, nada. Ahora vamos con el tablero, que el tablero tampoco es que sea como clase, no es tan compleja, pero trabajamos con arrays de 2 dimensiones. ¿Vale? De momento aún no hemos hecho ningún programa, estamos definiendo tipos de datos. Bien, es cuando haga un programa, voy a llamarlo aquí, ya voy a crearlo para hacer pruebas. Perdón, lo voy a llamar app damas. El main podría estar en cualquier clase, pero es mejor tenerlo en una clase independiente. Entonces, aquí podría crear una ficha. Pues, por ejemplo, una ficha blanca que esté en la posición, pues, 1, 0. Bien. Ahí está. Y puedo imprimirlo stwout, tabulador, pues ahí está. Ficha, 2 puntos. Bien. Entonces, estoy creando aquí un objeto. Este sería el programa en sí. Estoy creando una ficha blanca en la posición 1, 0 y la imprimo. La imprimo. Bueno, pues esto lo que hace, aunque no lo muestre, estoy invocando al método toString, es decir, que me va a devolver una B. Bien, me devuelve una B. O sea, no se suele poner, nunca se pone, pero que quede constancia que cuando yo concateno un objeto con una cadena o lo imprimo, pues estoy llamando al método toString, o sea, me lo tiene que convertir el objeto en cadena. Entonces, por eso me va a imprimir. Ahora le doy a ejecutar. Ahí tenemos. Me imprime la B. Bien, podría crear otra nueva ficha distinta, F2. ¿Veis? Como ya existe otra, ahí está. F2 e imprimirlo. ¿Vale? Podría imprimir F2. Fijaos, es SOUT, V, tabulador. Ahí está. Bien. Es otra tecla rápida interesante. File. Y me va a poner BB. ¿Vale? Ficha y BB. Ok, bueno, pues vamos ahora con tabuleiro. Tabuleiro, vamos ahí al PDF otra vez. Bueno, las constantes serían, bueno, son constantes que voy a usar en mi programa. Vale. Entonces primero vamos a crear la clase tableiro o tablero. Bueno, voy a llamarle tablero.
Es un tipo de dato como otro cualquiera. Tablero, finish. Bien. Alt, ruedecita para ponerlo grande. Y vamos a poner. Bueno, pues un tablero, voy a definir dos constantes. Vale, sería el tamaño por defecto del tablero. Le llamo tamaño. Bueno, pues vamos a ver. Public, static, final, S. Tabulador. ¿Veis? Ay, no, es un int. Perdón, el tamaño, estamos bien. Int. Tamaño. Le doy el valor 8. Y ahora voy a, recuerdo, lo pongo ahí, Alt-Shift F, formatear, ¿vale? Bueno, el tamaño, voy a hablar primero, es público, ¿vale? Tengo acceso desde fuera. Es estático, no tengo que crear ningún objeto. Me voy aquí y pongo tablero punto tamaño, ¿vale? Es una constante. No he creado ningún objeto de tipo tablero y tengo acceso a ello. Accedo por un punto, o sea, accedo por el nombre de la clase. Entonces, tablero es estático, es de clase, no es de instancia, no es de objeto. Final, quiere decir, no puedo modificar su valor. Cuando yo declaro algo como final, una vez le doy valor, una vez no puedo modificar. Siguiente, tipo de dato, es entero. ¿Vale? 8 es un entero, como sabéis, por defecto es 8. Si quisiera poner long, tendría que poner una L. Obviamente me va a dar aquí un error y ya me lo dice aquí, que convierte al 8L en entero. ¿Vale? Bien, entonces es entero, nombre de la variable, cuando es una static final, mejor dicho, cuando es final, se suele poner en mayúsculas todo. ¿Vale? Pues ya está. Otro, este lo uso para imprimir el tablero, que es una public static final string tabulador, ahí está, y le llamo barra, y va a ser la barra de separación del tablero cuando lo imprima el tablero. Bien, voy a ponerlo así a cañón, cualquier cosa, lo que sea. Bien, si veis el enunciado del examen veis que cada fila está dividida por una barra horizontal. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a lo que interesa, que es las propiedades. Bueno, ¿qué propiedades tiene un tablero? O sea, yo diseño una base de datos. ¿Qué propiedades tiene una persona? Pues un nombre, apellidos, una edad. Un tablero, pues tiene un array de 2 dimensiones de fichas. ¿Cómo se declara un array? Primero vamos, private, ¿vale? Sería, voy a ponerlo, voy a hacerlo sin el asistente. Private. Voy a declararlo final. Quiero decir, no lo voy a poner final, pero es lo de menos. Y es un array de 2 dimensiones de fichas. Tipo de datos. Si fuese un array de 2 dimensiones de enteros, sería int. Pero es de ficha, entonces de fichas. Y como es de ficha, puede ser tanto ficha blanca o ficha negra. Es decir, si yo declaro un tipo de dato, puede ser cualquier tipo de ese tipo o inferior. Por ejemplo, si pongo una persona, puede ser cualquier persona, alumno o profesor. Si pongo profesor, solo puede ser profesor. Pero si pongo persona, puedes apuntar a cualquier objeto del mismo tipo inferior. Es de 2 dimensiones. Bien. ¿Qué tamaño? ¿Cómo se construye la array? Nombre de la variable, fichas. Valor inicial. Lo voy a poner aquí, pero realmente lo vamos a hacer después. Sería tipo de dato, coordenada X, número de filas, número de columnas, mejor dicho. Bien, ya está. Entonces, siempre es así. Tipo de dato, llaves, en este caso es de 2 dimensiones, sería un array de arrays. Nombre de la variable, operador new, tipo de dato, tamaño, número de filas, número de columnas. ¿Qué pasa? En este caso, el array es un objeto, por eso se emplea la palabra, pero es prácticamente el único caso, salvo los strings cuando se asignan literales, o las clases contenedoras, wrappers, enteros, etcétera, etcétera. Es de los pocos casos que no se invocan con un constructor, sino que se invocan con estas llaves, ¿vale? Con estos corchetes, perdón, con corchetes. Por ejemplo, si alguien sabe JavaScript, el array se crea con un paréntesis, sería new array, y entre paréntesis ponemos ahí o el array o el tamaño del array.
Pues en Java, por facilitar y porque venimos un poquito de C++ y de C, se pone los corchetes, ¿vale? Es el único caso que no va, si aquí, por ejemplo, teníamos, aquí construimos, llamamos al constructor pasando de la fila y la columna, bien, o sea, fila y columna se invoca, el array se construye así. Bien, entonces tenemos un array de tantas filas, tantas columnas, 8 filas, 8 columnas, el número de filas va de 0 a 7, el índice de fila y el índice de columnas va también de 0 a 7. Entonces, fichas de 0, 0, ¿qué valor tiene? Tiene un valor null, porque aún no he creado ninguna ficha. Fichas de 0, 1, null, null, null. O sea, si fuese un array de enteros, tendría el valor 0, 0, 0, que son los valores por defecto. Pero bueno, volviendo aquí, voy a cortar, control X, porque los voy a crear en los constructores. Bien, entonces ya tengo fichas y otro, private, sería un array list, sabéis, conjuntos, array list de ficha, ¿vale? Tipo de dato, llamo las comidas, las fichas que han sido comidas. Me aparece subrayado en rojo, ¿por qué? Porque esto está en otro paquete que no es en mi paquete, entonces me dice importa Java util array list. Bien, si no lo importo, puedo invocarlo así, java.util.arraylist. Bien, pero es un poquito lioso porque amplío mucho el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacerlo, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ahí está. Bien, entonces esto sería la lista de comidas, de fichas comidas, no está null, no he creado el objeto, no he creado el array, vamos a hacerlo en los constructores. Entonces, primero, un constructor por defecto sería public tablero y voy a crear un constructor por defecto que crea, ¿cuántas fichas? Un array de 8 por 8. Bien, ahí lo tengo, me crea un array de 8 por 8. Me da un error porque tengo dobles iguales, ahí está. Comidas, un array list, new array list. Bien, bueno, puedo ponerle, ahí está el tipo de datos, perdón, un array list vacío, punto y coma, ahí está. Entonces, tengo un array list que es una lista para guardar las comidas. Sabéis que un array list, a diferencia de un array, es un tipo de dato, una clase que sus valores pueden incrementarse hasta el infinito, un número ilimitado. En cambio aquí, una vez definido su tamaño, el tamaño del array, no puedo cambiar el tamaño, ¿vale? Ahora, este array va a ser de 8 por 8. Bueno, ahí está. Sigamos. Public. Uno que recoja voy a ver el PDF, a ver qué tengo. Bien. Lista de fichas, un constructor por defecto, con número de filas y columnas por defecto, una lista vacías. Vale, inicia el tablero con las fichas de acuerdo con la imagen inicial. Vale, eso lo voy a hacer después, pero vamos a, lo más complejo de esta clase lo voy a hacer después. Bien, para eso crees un método iniciar tablero, un constructor que crea un tablero con el número de filas por defecto y recoge un array de fichas, situándolas en las posiciones de cada una. Vale, bueno, pues vamos aquí. Entonces, public tablero, siempre los constructores llevan el mismo tipo, recoge un array de fichas de una dimensión. Vale. Le voy a llamar para no estar con dis por todos lados. Ahí está. Bueno, entonces, me vuelve a crear, como veis, todo esto, tengo dos constructores, esto podría ponerlo aquí, por comodidad, o sea, es decir,
y ya está. Me olvido de esto y me olvido de esto. Bien, pero lo voy a hacer así. Uy, perdón. Y después ya explicaré por qué. Bien, entonces, constructor por defecto ya tengo esto. Ahora solo me falta dar valores. En este caso, también tengo que crear el array list. Igual que antes, también podría ponerlo arriba. Pero lo voy a definir el constructor. Todo lo voy a definir el constructor. Bueno, y ahora vamos. En este caso, en este primer caso, le recojo, este segundo constructor es más fácil, recojo un array de una dimensión, ¿vale? Entonces, recojo un array de una dimensión y cada ficha pues va a tener su posición, su fila, su columna, si está oculta o si no está oculta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer ese array. Tecla rápida otra vez, puedo hacerlo con un for i, ¿vale? Desde ahí, entonces, esta es cada una de las fichas. Lo puedo hacer con un for each, ¿vale? Bueno, ¿puedo convertirlo en un for each? No, lo dejo así. Es que puedo hacerlo como de muchas maneras. Entonces, estoy recorriendo las fichas que recojo. Bueno, pues lo que voy a hacer es, de esta ficha, voy a coger su fila y su columna, ¿vale? Pues voy a declarar aquí la fila y la columna. Lo declaro fuera para no estar haciéndolo en cada bucle. Entonces, la fila de la ficha sería ficha.getFila ficha.getColumna. Ya lo tengo. Entonces, todas las fichas que recojo, lo que voy a hacer es ponerlas en el tablero en la fila y la ficha de esto. Vale, pues lo que hago es lo siguiente. Voy a hacer una comprobación. No lo pedí en el examen, si mal no recuerdo, pero sería lo correcto. Si el índice de columna es menor que el tamaño, o sea, el índice de columna tiene que ser siempre menor porque va de 0 a 7, ¿vale? Y el índice de la fila es menor que el tamaño, y la ficha, y no hay ninguna ficha en ese tablero, en esa posición, obviamente esto ya ni siquiera sería necesario. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna posición. Entonces esto lo voy a quitar. Lo voy a quitar porque ya no sería, es rizar un poco el rizo. Lo que hago es, pongo en esa posición, la ficha. Vale. Estoy recorriendo el array de fichas que recoge, le cojo la fila y la columna, y si el índice de fila y el índice de columna están dentro del tablero, vale, también podría comprobar que sea mayor que 0, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente lo va a ser, pero bueno, lo dejo así. Tampoco en caso contrario, la pongo en la lista de comidas. Vale. Y incluso diría más. Lo voy a poner en la lista de comidas para no estar perdiendo mucho tiempo viendo el PDF. Estoy un poco, entre comillas, improvisando y set oculta la pongo a true y la pongo como oculta. Vale, si no está dentro del rango, voy a ponerla aquí. Si c mayor o igual a 0 y c, digo f, la fila mayor o igual que 0. Vale, si está dentro del rango, esa ficha la pongo ahí. Bien, y si no está dentro del rango, la pongo entre la lista de comidas y la pongo oculta. Bueno, pues ya está. Podría incluso mejorarlo, el código. Puedo hacer aquí dentro del if puedo hacer lo siguiente.
Voy a mejorarlo un poquito. Te digo, estoy ya haciendo un poquito más. Perdón, lo tengo aquí. No, lo hago bien. Esto, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ahí está. Voy a hacer lo siguiente, que si está oculta la ficha, me la ponga en la lista de comidas, ¿vale? Entonces, si está oculta, que me la ponga en la lista de comidas. Bien, si está oculta, que me lo ponga en la lista. Si está dentro, me la ponga en esa posición. Y en caso contrario, si el rango excede de eso, que me la ponga como oculta y la añade a la lista de comidas. Vale, pues ya. Serían las tres opciones que tengo. Bueno, aquí obviamente este for i, desde i hasta el tamaño, lo puedo convertir en un for each. Vale, es decir, ahí tengo para todas las fichas de este array, hago esto. Esto sí que sería ya mucho más interesante. Pues ya tengo este constructor, ya lo tengo. Bueno, vamos con el segundo constructor, que ya es un poquito más lioso. Vale, se trata de poner todas las fichas del tablero en la posición inicial por defecto. Es un constructor por defecto, creo el tablero, la lista de comidas, y vamos a ver el PDF. Bien. ¿Veis? Sería ponerle en la posición 01, 03, 05, 07 las negras, 1, 2, 1, 4, 1, 6, etcétera, etcétera. Bueno, pues tengo que construir un método que lo haga. Puedo hacerlo a pelo, o sea, crear un array estático con estas posiciones, o puedo intentar hacerlo mediante bucles, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo mediante bucles y después lo voy a hacer mediante a pelo. Entonces voy a crear un método que se llame iniciar tablero, que después voy a invocarlo desde ahí. Será un método que sería public void, y le voy a llamar iniciar tablero. Vale. Bueno, pues podría hacer esto, fichas fichas igual a, y construir un array de 2 dimensiones aquí con todas las fichas, etcétera, etcétera. Pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer mediante bucles, ¿vale? Entonces, puedo comprobar que las fichas sean nulas o no, etcétera, etcétera. Pero voy a hacer entonces, ¿cuántas columnas tiene mi tablero? Voy a agilizar todo para no liarlos con cosas raras. Como veis, los dos constructores crean siempre un array de este tamaño, ¿vale? Entonces, el tablero siempre va a ser de tamaño por tamaño, de 8 por 8. Entonces, lo que voy a hacer es, mediante dos bucles, en uno sitúo las fichas blancas y en otro sitúo las fichas negras, ¿vale? Voy a hacer uno primero para las fichas blancas. Fichas blancas. Bien. Entonces, si os fijáis, las fichas blancas, voy a abrir el PDF, vale, sería, tengo el editor, este es un poquito así, vale, si os fijáis, las fichas blancas van desde la tercera posición a, no, es aquí abajo, vale, voy a poner, son dos filas de fichas blancas, no es este, sería esta y esta, sería lo que aparece aquí abajo. Entonces las fichas blancas van, es la fila 7 y la fila 6. Bien, o sea, la fila penúltima y la antepenúltima. Digo, la fila última y la penúltima. ¿Vale? Y vemos los índices como van. Van de 2 en 2, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo pongo y espero que una vez lo ponga se entienda un poco lo que hago. Vale, voy a poner las fichas blancas.
Bueno, pues hago mediante un for, y empiezo lo siguiente. Entonces va desde la última fila menos 1, ya digo, yo para mí, y os lo voy a compartir el examen resuelto, yo lo hago un poquito más flexible, pero para la explicación prefiero hacerlo más sencillo. Entonces pongo desde el tamaño menos 2, que sería el último índice. Recordad que el último sería tamaño menos 1, ¿vale? Y pongo, y estoy recorriendo por filas, ¿eh? Sería el número de filas, sería, voy a ponerle F, porque si le pongo F a lo mejor lo resulta más visible. F menor que tamaño, serían las filas, tamaño. Bien. Y ahora voy a recorrer columnas. Le voy a poner aquí columna. Vale. La columna va a ir desde la primera más tamaño menos 2 y el número de columnas sería el tamaño. Y vamos de 2, esto de fila en fila sí, pero esto va de 2 en 2. Serían las columnas, va de 2 en 2. Sería columna igual a columna más 2. Bien, voy desde la penúltima hasta la última fila. Perdón, esto está mal. Ahí está. Y las columnas, voy a ir de 2 en 2 columnas hasta la última. Y de 2 en 2 empezando por la primera columna. Vale. Sí. Y lo que hago es poner fichas de fila más columna, de fila y columna, igual a new ficha blanca, fila, columna. Bueno, mediante bucles resulta un poquito más confuso, como podéis ver. No, lo que estoy haciendo es, esto además lo quiero hacer flexible, es como hay dos filas, podría hacer, le pongo el índice de la fila va desde el tamaño menos 2 hasta el último, y la columna, lo pensáis un poquito de dónde quito esto, pero sería, el índice de columna va desde 1, dependiendo de en qué posición está, el índice de fila más el tamaño, menos 2, hasta el tamaño, y voy de 2 en 2, ¿vale? Y para las negras, es más fácil, serían las dos primeras filas, sería desde la fila 0 hasta la 2, y la columna sería desde la columna 1 menos el índice de fila y de 2 en 2, ¿vale? Sería desde la fila 0 a la fila 1, y la columna sería, dependiendo de la columna, en qué fila esté. En uno voy las pares y en otro las impares, por eso le pongo esto. Bien, pues ya estaría puesto las filas columnas. Que si lo queréis, lo ponéis de modo estático, vais creando tantas filas, o sea, sería, pero hacerlo ahora me puede dar las uvas. Podríamos hacer lo siguiente. Hacerlo así.
array de 2 dimensiones, voy primera fila, que tiene 8 elementos, voy a ponerlo todo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Ahí está. Tendría que hacerlo así. Eso, me falta aquí el punto y coma. Le doy formato. Y ponerlas, crear las correspondientes fichas en esas posiciones. Pues por ejemplo, aquí sería ficha blanca, tengo que ver cómo está. No, la ficha blanca. Voy a poner para las negras, que las tengo ya al principio. Bueno, aquí sería ficha negra, ¿eh? Estoy en la primera fila, aquí va una ficha negra y sería la posición fila 0, columna 1. Ahora aquí va otra, fila 0, columna 3. Fila 0, columna 5. Fila 0, columna 7. Vale, y la siguiente sería aquí. Fila 1, columna 0. Voy a copiarlo porque aquí solo cambio. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 4. Y fila 1, columna 6. Vale, tengo que poner aquí salto de línea. Esta línea roja es la división a la hora de imprimir, ¿eh? Y a mí no me gusta sobrepasar esta línea porque nunca se sabe. Y ahora para las blancas serían aquí abajo. Sería fila, la ficha blanca. Sería fila 7, columna 0. Fila 7, columna 2. Fila 7, columna 4. Fila 7, columna 6. Y me faltaría aquí fila 6. Perdón, no es ahí. Fila 6, columna 1. Fila 6, columna 3. Fila 6, columna 5. Y fila 6, columna 7. Vale. Esto sería la forma de hacerlo, todo formato. Así, como veis con bucles puede resultar un poco más complejo. Todo lo demás es nulls, ¿vale? Pero, o incluso todavía, esto sería una forma de hacerlo, o otra forma sería poner todas las fichas. Fichas de 0, 1 igual a esto. Fichas de 0, 2, tal. También sería otra forma de hacerlo, ¿vale? Pero como veis con bucles es más rápido. ¿Qué pasa? Que hay que tenderlo un poquito más. Las negras van desde la primera fila, la fila 1 a la 2. Los índices de columna van de 2 en 2 y dependen de la fila. En la fila 0
el índice columna empieza en 1 y en la fila 1 el índice columna empieza en 0. ¿Vale? Por eso le resto aquí. Y aquí es lo mismo, solo que el índice de fila sería f menos el tamaño. Por eso me parece aquí un poquillo lioso. ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo. Y veréis que funcionan. Ambos casos da lo mismo. Bueno, pues ya tengo aquí, le llamo a inicializar tablero. Entonces, cuando construye como constructor por defecto, me dice el tablero, aquí me dice, ojo, estás llamando a un método desde el constructor. Y esto es un problema de seguridad muy grave, porque si alguien sobrescribe esta clase, está sobrescribiendo, bueno, no muy grave, podría sobrescribir el comportamiento del constructor. Entonces, lo mejor en este caso sería public final. Vale, entonces en este caso veis que ya se me va aquí el warning. ¿Por qué? Porque nadie va a poder sobrescribir este método, ninguna subclase, y este constructor siempre se va a comportar del mismo modo. Vale, por eso lo he puesto ahí final. Bueno, me faltaría el método toString. El método toString, vamos a ver, para que me imprima el tablero. Esto lo voy a poner ya tal cual, aquí tengo el código y lo explico, porque si no el vídeo se hace eterno. Sería sobreescribirlo. Vale. Hay muchas formas de hacerlo, pero os pongo esta. Bien, lo escribo. Veamos, empleo un string builder. ¿Por qué empleo un string builder para crear la cadena? Por tema de eficiencia. Porque, de hecho, podéis hacer alguna simulación. Como os he comentado en los apuntes, las cadenas son inmutables. Es decir, una vez creo una cadena, no puedo cambiar, no puedo cambiar los valores de esa cadena, ni cambiar su tamaño, ni ampliarlo, ni concatenarlo. Entonces, si yo tengo un bucle en el que estoy construyendo constantemente cadenas, estoy creando objetos, creando objetos, creando objetos, y va muy lento. Y no solo eso, si son literales, si las cadenas las estoy creando concatenando, van a un pool, a una zona de memoria en la que se me guardan las cadenas. Vale, entonces eso es muy ineficiente. Si eso os puedo pasar un programa con una simulación para que veáis un bucle en el que cree 1000 cadenas concatenadas y otro en el que crea 1000 cadenas concatenadas empleando String Builder. Y veréis que el tiempo, aquí estaremos hablando de milisegundos, pues no sé, unos pocos milisegundos, y a lo mejor si el bucle llega a 1.000.000 de cadenas y está creando, pues va a tardar minutos. Entonces, vamos a ver el código y después os lo comento. Bien, en este caso, un String Builder no hereda de string, es una clase distinta, pero me permite trabajar con strings para crearlos. A diferencia de un string, tiene métodos para añadir cadenas al string, ¿vale? Entonces tiene un método append que engan. Entonces lo primero que voy a hacer es primero compruebo que las filas, esto sé que nunca va a pasar, pero lo pongo aquí por si acaso. Digo, si el tablero no es nulo y tiene filas, pues pongo la barra y un salto de línea, concateno la barra del salto de línea del String Builder y recorro el bucle de 2 dimensiones. Vale, aquí sé que va a ser tamaño, pero lo pongo aquí. Sería desde igual a 0 hasta el número de filas, el número de filas, y para cada columna, pues también el número de columnas, y lo que voy haciendo es añadiendo y escribiendo las fichas. Si es distinto de null, que me va a imprimir n o b, y si es null, me va a imprimir el carácter espacio. Y después de cada fila le pongo una barra al final, la barra y otro salto de línea. Y aquí al final le pongo las fichas comidas. ¿Vale? Creo un iterador que me vaya poniendo las fichas comidas. Bien. Y al final, como os comento, debe devolver un string, y el String Builder
tiene un método toString que permite convertir este string builder en un string. Existe otra clase exactamente igual que string builder, solo que es thread safe, o sea, es decir, que si hay varios hilos de ejecución accediendo a eso, no lo pueden hacer a la vez, pero es más ineficiente porque ahora no hemos visto hilos de ejecución todavía, pero para entendernos, los métodos están sincronizados, la clase está sincronizada, no puede hacer varios hilos y tiene que estar comprobando, etcétera. Y todo eso es más ineficiente. Como norma general, siempre Stream Builder y no Stream Buffer, que es una clase exactamente igual. Bien, como digo, recorrer el array de 2 dimensiones e ir concatenando con append. Aquí no sé, si las cadenas se concatenan con más, los Stream Builders se concatenan con el método que tiene append. Y además puedo, como veis, anidarlos. Este append le añado la barra y hago otra append de otra barra, etc. ¿Por qué? Porque el método append devuelve una referencia al mismo Stream Builder. Entonces, esto me devuelve una referencia al propio Stream Builder y a ese Stream Builder le añado más elementos. Bueno, voy a ver, seguro que hay algún error porque es imposible que no lo haya con las prisas y las cosas. Y voy a crear aquí un tablero. Vale, esta sería la clase. Tablero. Con el constructor de defecto. Y lo voy a imprimir. Vale. Ahí está. Lo imprimo. Y a ver qué pasa, porque puede haber un porting exception seguro. Y además, no, pues a la primera. ¿Veis? Me imprime por pantalla y como habéis visto, como he estado improvisando un poquito sobre la marcha, esto lo voy a hacer ahora con los arrays, a ver si lo hice bien, los índices los pillé rápido bien. Y ahora voy a volver a ejecutar. Perfecto, o sea, no hay problema, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que más o menos las ideas principales del examen las hayáis captado. Y nada, mucho ánimo, mucha suerte y sobre todo, ya digo, no desfallezcáis. La materia es muy larga, muy extensa, es compleja, no es trivial. Y ya digo, voy a intentar en lo que resta, que me falta mucho, no pisar el acelerador y si quedan cosas sin ver, aunque en teoría no deberían, pues no exigirlo porque si no la cosa va a ir mal, ¿vale? Nada, pues mucho ánimo y mucha suerte para el futuro. Gracias.